Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Este sábado Pedro Sánchez hizo una profunda remodelación en su gabinete. Era una remodelación que no se sabía hasta dónde iba a llegar, pero sí que más o menos los más enterados en la corte estaban enterados de que se iba a producir a lo largo de este mes o como muy tarde del siguiente. Los ministros de Podemos se mantienen, mientras que un total de 7 del Partido Socialista abandonan sus carteras para dar paso a nuevas caras. El juramento de los nuevos ministros se produjo ayer por la mañana. Todos los ministros expresaron la fórmula habitual para tomar posesión del cargo, es decir, prometiendo por su conciencia y honor cumplir fielmente sus obligaciones con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros. Algunos han innovado, eso sí, es una cosa que estuve viendo, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que se llama Yolanda Díaz, que finalizó su promesa refiriéndose al Consejo de Ministras, o Teresa Rivera y María Jesús Montero, que dijeron ministras y ministros. Solo les faltó ministres para que la inclusividad fuese completa. Al margen de estas expansiones terminológicas e ideológicas, el cambio ha sido sustancial y hay que leerlo en clave interna del PSOE. Arantxa González Laya deja su cartera y pasa el testigo a José Manuel Álvarez. En Justicia, a Juan Carlos Campo le sustituye Pilar Llop, que era la antigua presidenta del Senado. En Transportes, José Luis Ábalos se retira, o mejor le retiran, y deja paso a Raquel Sánchez. Isabel Celaá deja Educación para dar paso a Pilar Alegría. Se crea un nuevo ministerio, el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, SIC. Competencias que antes llevaba Carmen Calvo y que ahora dependerán de Félix Bolaños, un colaborador muy cercano de Sánchez. Miquel Iceta sigue en el gobierno, aunque en lugar de llevar política territorial se encargará de cultura. La caída en desgracia de la otrora poderosa Carmen Calvo y la degradación de Iceta, que entró en el Ejecutivo hace muy poquito tiempo, hace solo 6 meses, indican que este cambio hay que leerlo en clave socialista. Es en definitiva un ajuste de cuentas interna cuya guinda final ha sido el cese fulminante de Iván Redondo al frente de la jefatura de gabinete. Acaba así, al menos por ahora, la veloz galopada del llamado Rasputín de la Moncloa. Con Redondo se va lo único que realmente funciona en este gobierno, es decir, la mentira sistemática y la propaganda no menos sistemática. Sánchez, como vemos, se repliega sobre un Consejo de Ministros de muy bajo nivel en el que nadie osará hacerle sombra. Todo lo que ha sucedido en la arena política española en los últimos meses se bebe directamente de los resultados en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo, es decir, de hace poco más de 2 meses. Sánchez pudo esquivar el fiasco en Galicia, que hubo elecciones el año pasado, también en el País Vasco, que hubo elecciones el año pasado, y en Cataluña, que ha habido elecciones este año, el día 14 de febrero. Lo pudo esquivar un poquito de milagro, pero más o menos lo esquivó. Es decir, a principios de mayo todavía este hombre se encontraba con fuerza. Bueno, su partido, mejor dicho, y como consecuencia, también este hombre. En Galicia el PSOE, si mal no recordamos, perdió un 1% de los votos, es decir, se quedó más o menos como estaba, en escaños, quiero decir, pero se quedó como tercera fuerza política, muy por detrás del Partido Popular. Ya sabemos lo que pasó allí. El Partido Popular no solo volvió a ganar las elecciones, sino que Feijóo se hizo con un poder todavía mayor del que tenía antes de presentarse a ellas, de presentarse a la reelección. De hecho, en estas elecciones ya hice un programa en aquel momento sobre cómo quedaron, pero creo que quedaron como a 30 puntos porcentuales el Partido Popular y el PSOE. Algo así como uno tuvo 48% y el otro el 18%, más o menos, aproximadamente. Estoy hablando de memoria. En el País Vasco, en las elecciones del año pasado, del verano pasado, justo de julio, su candidata, que era Idoia Mendia, la candidata del PSOE, estoy hablando, perdió, si mal no recuerdo, un 3% de los votos con respecto a 2016 y solo por una carambola de estas cosas que tiene la ley electoral consiguió ganar un escaño con respecto a las elecciones anteriores. Pero vamos, que vino a quedarse como estaba, incluso un poquito debilitado.
El partido que hace no tanto gobernaba en el País Vasco, pues hace apenas 10 años estaba gobernando allí, pues es ahora el tercero y está ya muy lejos del segundo, que es Bildu, está a 15 puntos creo del segundo, y no digamos ya del PNV, que debe de estar como a 25 o a 26 o 27 puntos de distancia de puntos porcentuales en cuanto a los resultados en las elecciones. Vamos, que en el País Vasco, que llegó a ser muy importante, pues hoy es un partido del montón. En Cataluña, estas elecciones son más recientes, son, ya digo, del pasado 14 de febrero, ganó el Partido Socialista, no lo hizo por mucho, vamos, ganó pero de forma un tanto pírrica. Lo hizo, y esto tengo los datos delante, con el 23% de los votos y empató en escaños con Esquerra Republicana de Cataluña. La idea que tenían en origen en Moncloa era presentarse a las elecciones, ganar con autoridad y a partir de ahí, reventando evidentemente Ciudadanos y todo lo que estuviese en su mano, incluido, también pensaban quedarse con votos de Esquerra, y a partir de ahí, con la autoridad que da haber ganado con autoridad, presentarse ante Esquerra Republicana y proponerles un pacto de gobierno, que fuese una extensión del medio acuerdo, bueno, acuerdo completo parlamentario que tienen, aunque no tienen un acuerdo de gobierno, que sostienen pues desde hace ya más de 2 años en el gobierno de España, quiero decir. Pero en Esquerra Republicana no eran de la misma opinión, no son de la misma opinión, pensaron que mejor no, que preferían a los de Junts per Catalunya, que les parece muy bien que Pedro Sánchez mande en Madrid, que le prefieren obviamente a cualquier otro candidato, quizá Pablo Iglesias cuando todavía estaba en activo. Como político le preferían más, pero de lo disponible, es decir, puestos a elegir entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, se quedan con Pedro Sánchez. Ahora bien, eso no significa que quieran gobernar con él o con su hombre, que era Salvador Illa, en Cataluña. Lo digo sobre los hechos, sobre lo que ha ocurrido. Vamos, que el gozo de Sánchez en un pozo y el candidato que presentó allí, con mucha trompetería, Salvador Illa, que había sido ministro de Sanidad hasta un poco antes, se fue directo a la oposición, a la irrelevancia más absoluta, que es donde está este hombre desde el pasado mes de febrero, y bueno, a calentar un escaño en el Parlamento Autonómico catalán. Vamos, que no hubo efecto Illa en Cataluña, como no ha habido efecto Sánchez en ninguna otra comunidad autónoma en la que se han celebrado elecciones a lo largo del último año o año y pico. Con esas credenciales se presentó Sánchez en Madrid hace 2 meses. Cuando digo que se presentó Sánchez, es que se presentaba Sánchez, porque el candidato no tenía Gabilondo, no tenía muchas ganas de presentarse. Fue una cosa hecha de prisa y corriendo. Seguramente hubieran preferido a otro candidato, a otra candidata, pero era lo que tenían en aquel momento. Les torció la mano Isabel Díaz Ayuso y tuvo Sánchez que dar un golpe en la mesa y decir vamos con esto y vamos con todo. Y la verdad es que fueron con todo. Bien, ahí el batacazo fue monumental. Si en las otras 3 regiones, como he comentado antes, se quedaron como estaban o ganaron por la mínima o perdieron un poquito, en este caso fue un golpe muy duro. Pasó en Madrid de 37 a 24 escaños, el Partido Socialista, estoy hablando, del 27% de los votos al 16% y de primer partido, de principal partido, al tercero. Le superó incluso más Madrid. En Galicia, el País Vasco, Cataluña, podían siempre defenderse, arguyendo que el nacionalismo ya es una competencia dura, teniendo en cuenta que el nacionalismo de izquierdas es más fuerte que el nacionalismo de derechas. No podréis decirme, no, pero en el País Vasco es el PNV, cierto. En el País Vasco el nacionalismo de derechas, si queremos ponerlo entre comillas, sí es más fuerte que el de izquierdas, pero porque el Partido Popular allí directamente ni está ni se le espera. Estuvo en el pasado, pero hoy por hoy es intrascendente. En Galicia el nacionalismo es esencialmente de, cuando no casi únicamente de izquierdas, y en lugares como Cataluña es mayoritariamente de izquierdas. Bien, pues podían defenderse que claro, allí tienen competencia, una competencia que han fomentado ellos durante décadas. Pero bueno, pero claro, en Madrid no hay partidos nacionalistas. Lo que sí hay es una izquierda local llamada Más Madrid, del partido de Íñigo Errejón, que mojó de una manera un tanto desvergonzada la oreja al candidato a Moncloa, que era este hombre, un exministro de Zapatero llamado Ángel Gabilondo. Había sido ministro de Educación hace ya muchos años, un hombre ya de más de 70 años que está buscando el modo de retirarse. Bien, el 4 de mayo en Madrid les dejó baldados. Casi todo, como os decía al principio, lo que ha pasado en España en los últimos 2 meses se debe a este resultado tan malo. Si algo remotamente parecido a lo que sucedió en Madrid, no digo igual, digo remotamente parecido, sucede a escala nacional, Sánchez sabe que puede ir despidiéndose de la Moncloa pues tan pronto como se convoquen elecciones.
Pero a partir de ahí en el gobierno sonaron todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa. La cosa pinta mal, ellos disponen de encuestas que no necesariamente coinciden con las que se publican en los medios de comunicación, suelen ir mucho más ajustadas, pero es que ahora hasta las de los medios de comunicación le están dando la victoria al Partido Popular. Bien, en ese momento, la segunda semana de mayo, una vez se recuperaron del costalazo que se habían dado, empezaron a dar golpes de efecto. Esto la verdad es que al gobierno de Sánchez hasta la fecha se le ha dado bastante bien para que se olvidase lo de Madrid. Para que eso nos sacaron esta barrita con un flash que utilizan en esta película de Men in Black, pues para que todos nos olvidásemos de lo que había sucedido en Madrid. Bien, desde entonces, como bien sabemos, no han hecho otra cosa. En estos 2 meses se han presentado y parcialmente aprobado varias leyes que son pura ideología y pura confrontación. Hemos tenido hace bien poquito, como se aprobaba, veíamos cómo se discutía, se aprobaba con pelea en la propia izquierda, que ha sido lo más fabuloso de todo, de la ley trans, también la ley de libertad sexual, y luego por último una ley que todavía no han sacado adelante y que espero que no saquen adelante por el bien de todos, de todos menos del propio gobierno, que es la llamada Ley de Seguridad Nacional. Está actualmente en trámite, así que simplemente debemos encender la luz naranja. No estamos todavía en estado de alerta máxima, pero yo ya he puesto la antena para ver cómo se tramita esto. Esta Ley de Seguridad Nacional es un disparate más propio de un régimen semidictatorial, tipo el de Erdogan en Turquía o el de Putin en Rusia, que de una democracia de Europa Occidental, una de las mejores democracias del mundo, conforme a los índices que elaboran por ahí. En el Economist, por ejemplo, la democracia española está muy bien valorada, entre las mejores del mundo, creo que estaba la 19ª, una cosa así. Pues esta es una ley que no hay por dónde agarrarla, sin entrar en detalles, porque quiero hablar de la remodelación ministerial de Sánchez, pero que es imposible no agarrarla sin que a uno se le manchen los dedos de pringue. Desconozco si llegarán o no llegarán a aprobarla. Lo que sí espero es que lo primero, si la llegan a aprobar, estoy hablando, es que lo primero que haga el que venga después, porque alguno vendrá después de Pedro Sánchez, que no sea el Partido Socialista y que no le deba nada, evidentemente, sea derogarla en el acto. Me diréis, pues esto no va a suceder porque Sánchez va a estar aquí eternamente. No, queridos, no hay nada eterno, absolutamente nada eterno. Pedro Sánchez tampoco lo es. Bien, de esa batería legislativa, apresuradísima durante estos 2 últimos meses, pusieron el turbo, pues aparte de dar muchos titulares a la prensa, la decisión más polémica, ha pasado por aquí en un par de ocasiones, por la contracrónica, ha sido la de los indultos a los condenados del Procés, de aquello de octubre de 2017, que ha supuesto un coste político y de imagen muy alto para el propio Sánchez y también para el Partido Socialista, pero sobre todo para el propio Sánchez, porque hasta dentro del Partido Socialista ha habido algunas quejas. Los indultos, creo que a estas alturas, por lo menos para los contraescuchas, no son ningún misterio. Ya digo, le he dedicado 2 programas, los ha concedido para comprar tranquilidad o comprarse la tranquilidad en el Congreso de los Diputados. Allí su mayoría es, podríamos denominarla de raquítica, y no estaríamos siendo exagerados en ningún momento. Es de solo 120 escaños sobre un total de 350. Es, de hecho, el presidente de gobierno con una mayoría parlamentaria con la mayoría parlamentaria menos mayoritaria, con la mayoría parlamentaria más raquítica. Nadie se había atrevido a gobernar en España con tan pocos escaños propios. De hecho, tiene 120. Las elecciones que se hicieron el 28 de abril de 2019 tenía 3 más, tenía 123, echó suertes de nuevo y le salió, tiró la moneda al aire y le salió con que los votantes le querían menos 6 meses después de lo que le habían querido 6 meses antes. Todavía no había llegado la pandemia, ni nada por el estilo, ni la crisis económica, ni nada de eso. Así que no quiere convocar elecciones y además lo tiene complicado para seguir en el poder si no tiene esa cantidad de apoyos en el Congreso de los Diputados, por lo que necesita los independentistas catalanes para seguir en el gobierno. No hay que darle muchas más vueltas. Como él mismo había dicho en varias ocasiones que no iba a conceder este indulto y era demasiado obvia la naturaleza del indulto, necesitaba montar un nuevo espectáculo con mucha pirotecnia, la habitual en la casa, para que se olvidase el desgraciado mes de junio, que ha sido una cosa horrorosa para los socialistas y sobre todo para Sánchez.
Un mes en el que solo se habló de los indultos y ya de paso, ya que estaba, a mostrar que está dispuesto a hacer cambios tras el palo que se llevó en Madrid allá por el mes de mayo, el 4 de mayo. Vamos, que tenía que hacer algo digno de ser glosado y digno de ser comentado durante días. Como ya le quedan pocos fuegos de artificio en el almacén, ha tenido que tirar de una remodelación del gabinete ministerial, que es lo que hizo este mismo sábado. Cesar y nombrar en masa, cesar y nombrar ministros, quiero decir, es algo que todos los primeros ministros hacen cuando se encuentran en apuros. Y digo bien primer ministro porque Pedro Sánchez no es más que un simple primer ministro, que el Congreso de los Diputados puede quitar y poner a voluntad. Ya sé que se las da el presidente y se crea algo parecido, pues no lo sea, el presidente de una república, pero no lo es en absoluto. De cualquier modo tiene, como Boris Johnson o cualquier otro primer ministro de una monarquía, la capacidad de quitar y poner ministros, vamos, que él elabora y confecciona el gobierno. Esto le permite además ajustar cuentas dentro del propio gobierno, dentro del propio partido, y quitarse en medio a los que más problemas le dan, o los que osan hacerle la más mínima sombra. De entre los que salen, que son unos cuantos, no voy a repasarlos porque os supongo ya informados de lo que pasó este sábado, sale Carmen Calvo, que ya fue ministra de Zapatero y que, bueno, aparte de acaparar demasiado protagonismo, mucho más del que a Sánchez le gustaba, le estaba creando muchos inconvenientes con las ministras de Podemos, especialmente con Irene Montero. Sánchez no quiere ningún tipo de roce con Podemos porque si, como os decía antes, depende de los independentistas, depende mucho más de Podemos, de sus socios de gobierno. Ya no está Pablo Iglesias, por lo tanto es algo más manejable, teniendo en cuenta que no ha aparecido un liderazgo ni remotamente parecido al de Pablo Iglesias en el gobierno. Tiene a Yolanda Díaz, es cierto, pero es una recién llegada y quiere tener ahí comprado el tema, por lo menos comprada la tranquilidad, que no le dé ningún problema, así que le sigan apoyando. Él sabe perfectamente que en el momento en el que le retiren el apoyo, todo se va al garete. Cuando digo todo, pues evidentemente se va lo suyo al garete. Tendría que convocar elecciones y seguramente las perdería, porque todas las encuestas electorales, o casi todas, están dando hoy por hoy la victoria al Partido Popular. No, con esto no significa que el Partido Popular consiguiese gobernar. No es una victoria apoteósica, ni mucho menos. No es lo de Rajoy en el año 2011, pero se podría conformar un gobierno parecido al que se ha formado en Madrid. Monocolor, con el Partido Popular, pero con el apoyo de Vox por detrás. Eso les da pánico. En el modo en el que su suerte, ha unido Sánchez su suerte a la de Podemos, o al mejor dicho, a lo que queda de Podemos, es algo digno de ser comentado con más calma, porque este partido, Podemos, anda ya pensando en la refundación. Incluso con otro nombre, no sabemos cuál, pero que están barajando en el interior de Podemos si quizá ese proyecto, que nació de la manera en la que nació allá por el año 2014, pues ya se ha consumido y tienen que empezar con otro nombre, evidentemente ya con otras caras, porque la de Pablo Iglesias no está, y tratar de atraer a los que atrajeron un día, allá por los años 2015 y 2016. No sé, esto de unirse de esta manera a un partido que no es que esté en liquidación, porque en liquidación no está, pero no le van las cosas bien, y ahí tenemos los resultados electorales, pues es algo así como tratar de, y que tenía más una crisis de identidad profunda, es algo así como tratar de salvarse de un naufragio subiéndose a un bote con una vía de agua. A ver, es posible que los náufragos la reparen, pero también es posible que se hunda. Así que se sobrevive al naufragio del barco grande, pero luego uno fenece en el hundimiento del barco pequeño, del bote salvavidas. Aparte de Calvo, sale también González Laya, Arantxa González Laya, tras el destrozo en exteriores con Marruecos. Que esto empezó todo por la llegada a España del líder del Frente Polisario, de Brahim Ghali, de quien hablamos aquí con más detalle hace ya un par de meses. Esto desembocó en la crisis migratoria, que es como la denominó el gobierno, pero que no era propiamente una crisis migratoria porque prácticamente todos los que entraron han vuelto. Creo que ya no queda ninguno de los que entraron, de los miles que entraron, que fueron 8.000 al final, que entraron aquel día en Ceuta, salieron casi todos los días siguientes y el resto han ido saliendo poco a poco. Eran marroquíes de los pueblos de los alrededores. Vamos, que fue algo promovido directamente desde el gobierno marroquí. Esto se lo hicieron al gobierno español, concretamente a su ministra de Exteriores en la cara, hace solo mes y medio. La Haya hizo mal todo lo que podía hacerse mal. El resto lo hizo regular.
Pocas ministras de Exteriores se van con un legado tan lamentable como el de esta mujer. Luego sale también José Luis Ábalos, un tipo especialmente tóxico, que tiene el armario lleno de cadáveres, o presumimos que lo tiene lleno de cadáveres por los indicios que hay por ahí. Algunos de estos cadáveres están, diría yo, que en avanzado estado de descomposición, como ese de la reunión nunca aclarada, o nunca del todo aclarada, por lo menos en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, con Delcy Rodríguez, la venezolana. Esto es de antes de la pandemia y parece que fue hace mucho tiempo, pero no es tanto tiempo, es apenas año y medio. Es justo año y medio, de hecho, fue en enero de 2020. Otro cadáver de Ábalos es el de la compra de material un tanto sospechosa, de material sanitario, estoy hablando, durante la pandemia, mediante la preceptiva empresa interpuesta. Luego otro de los cadáveres de Ábalos es el rescate a Plus Ultra, que no está de nada aclarado. Esta es una aerolínea, también pasó por aquí por la Contracrónica y sobre todo por la Contra en YouTube, que casi nadie en España conocía. Esta yo desde luego no la conocía, no sabía ni que existía, hasta que el gobierno le soltó 50 millones de euros para evitar que quebrase, uniendo la ayuda a un plan a las empresas estratégicas que habían sufrido los rigores de la pandemia. En fin, Plus Ultra de estratégica mucho, sinceramente, no tiene. Pero bueno, una aerolínea que, por cierto, tiene, y esto sí está acreditado, tiene vínculos con empresarios de la órbita chavista. En todo en torno a Ábalos huele mal. No sabemos por ahora hasta dónde llega la madriguera del conejo, pero es seguro que si alguien encuentra el cabo, y es una cuestión de tiempo que se encuentre ese cabo, y empieza a tirar del cabo, es muy posible que afloren irregularidades por doquier. Por descontado, si eso sucediera, Sánchez no se hará cargo de nada. Eso, que Ábalos que lo tenga seguro. Ya le ha cesado, es lo que ya se lo ha quitado de en medio. Procurará buscarle a partir de aquí un acomodo lo más cómodo posible, pero si la cosa se desmadra, se lo tendrá que comer todo él. Esta es la lógica del poder. Más o menos lo mismo que sucedió con Rajoy y Bárcenas o Rodrigo Rato, que fueron íntimos hasta que dejaron de ser íntimos, vamos. Y hablando de íntimos, nadie más íntimo de Sánchez que su superjefe de gabinete, el donostiarra Iván Redondo, que es un hombre que ha volado muy alto, demasiado alto. Y bueno, como a Ícaro, el hijo de Dédalo, se le han terminado fundiendo las alas, la cera de las alas. Bueno, la cera le ha soltado las plumas y ha terminado cayendo al océano. Como a Cervera, al almirante Cervera, pues a este hombre, al almirante Cervera le responsabilizaron en 1898 del desastre en Santiago de Cuba. Bueno, pues Redondo ha sido el chivo expiatorio, el Cervera del desastre de Madrid, esencialmente. Redondo no tuvo en principio nada que ver con lo de Madrid, bueno, tuvo algo que ver evidentemente, aunque no fue ni muchísimo menos el causante de ese desastre. Aquello fue pues a causa de la inanidad del candidato socialista, de Ángel Gabilondo, del rechazo en sí que causa Sánchez entre la mayor parte de madrileños y del tirón popular, que es innegable que tiene Isabel Díaz Ayuso. Pero en el debe de Redondo sí hay que incluir algo relacionado con las elecciones en Madrid, que fue el patinazo en Murcia, en el mes de marzo, que provocó fue el vuelo de la mariposa que ocasiona un huracán en la otra parte del mundo. Pues en este caso fue algo parecido. Aquella moción de censura en Murcia que no se llegó a presentar y que había cocinado Redondo en Madrid para ya dar la estocada final al Partido Popular, dejándole sin poder autonómico en poco tiempo, en 3 o 4 meses. A estas alturas de año el Partido Popular no debería tener, a excepción de Galicia, que la gobierna con mayoría absoluta, no debería tener ya ninguna de las comunidades autónomas que gobierna o gobernaba en coalición con Ciudadanos. Bien, esa fue la última de las proezas, la definitiva, de la factoría Redondo. Este es un tipo experto en la prestidigitación, aderezada con toneladas y toneladas de propaganda. Redondo era, de hecho, lo único que funcionaba realmente en este gobierno. Ya sabéis, las mentiras, los cambios continuos de opinión, continuos y en cuestión de horas, los golpes de efecto, la agitación permanente en los medios de comunicación. Así que, sin los pesos pesados y sin Redondo, el sanchismo entra en una nueva etapa, que bien podría ser la última. Digo podría porque no hay nada seguro, no conocemos el futuro. Digo que podría ser la última porque, a la luz de las encuestas, es un tipo que está muy debilitado. Pero bueno, a Sánchez hoy por hoy le es indiferente, es alguien que vive al día. Mientras duerma esta noche en Moncloa, no estará fuera de juego y él lo sabe.
Esta remodelación ha ido encaminada a eso mismo, mantenerle ahí, demostrando en su partido que solo manda él en el partido y en el gobierno. Y que da igual que te muevas o te quedes parado, solo saldrás en la foto si él lo decide. Es decir, si el hecho de que estés en la foto ayuda o no a que él siga durmiendo en la Moncloa una noche más. Por eso lo de este sábado, más que una remodelación, fue una escabechina. Decía el otro día Jesús Cacho en su columna del domingo en Voz Populi que de milagro no se ha cesado él mismo. Y la verdad es que tenía razón, de milagro no se ha cesado él mismo. Ha cesado a todo su equipo más cercano, al que le ayude a llegar hasta ahí, por lo menos. Ha cesado a los principales cargos del PSOE, que resistieron a su lado, con todo en contra, en aquellas primarias en las que hizo su regreso triunfal allá por el año 2017. En 2016, a finales de 2016, Sánchez había quedado desahuciado, no ya por los votantes, que por supuesto, también por su propio partido. La rehechura ministerial del sábado es un anticipo, evidentemente, de lo que prepara para la ejecutiva del PSOE, del que tiene un Congreso Federal que se celebrará este otoño, creo que el mes de octubre. La salida de Ábalos deja vacante, además, la Secretaría de Organización del partido. No sabemos qué es el puesto más importante de todo el partido, claro está. No sabemos quién lo ocupará ahora. El mejor colocado, según he leído por ahí, es Francisco Salazar, que es el número 2 de Redondo en el gabinete. No lo termino yo de ver, pero bueno. Otro candidato es Santos Cerdán, pero bueno, estará cliente de Ábalos, así que lo veo más complicado. Seguramente se saque un conejo de la chistera. La que se ha mantenido el tipo, incluso ha sido ascendida, es Nadia Calviño, que pasa a ser vicepresidenta primera, pero solo para asuntos económicos. Sánchez no tendrá vicepresidente político que le meta en líos, vamos. La presidencia y la vicepresidencia del gobierno, a efectos políticos, es suya. Y eso que se ahorra en disgustos. Pero Calviño es un perfil que le interesa. Le interesa de cara a Bruselas. Al parecer esta mujer quiso, según pude leer en su momento, quiso marcharse hace un par de años al FMI concretamente. Pero no funcionó la cosa. Luego trató de regresar a su puesto en la comisión. Ella es funcionaria de carrera en las instituciones europeas. Antes de ser ministra, de hecho, fue directora general de presupuestos de la Unión Europea. Pues Sánchez le ha dado un premio de consolación. La necesita porque va a entrar dinero en forma de fondos, mucho dinero, para superar los efectos de la pandemia, los Next Generation EU, estos de los que tanto se habla desde hace un tiempo, y hay que transmitir en Bruselas que esos fondos estarán en buenas manos. En fin, como vemos, todo está dirigido a mantenerlo en el poder, aunque eso sí, insisto, visiblemente debilitado. Ha dado un poquito más de cuerda a la cometa. Mucha, la verdad es que no le debe de quedar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de la última ocurrencia del ministro Alberto Garzón, a quien no le gusta, según nos lo ha hecho saber él mismo, que comamos carne. Fernando, de verdad, nos debes ya una contravía. Y te estoy dando material, ¿eh? Te estoy llevando material de que tus impuestos están muy bien utilizados. Puedes ver un anuncio del gobierno de España con muy bonitos actores que están ahí diciendo que los niños según nacen, pues dependiendo de su ingreso va a tener muchas complicaciones en su vida y que los que nacen pobres mueren pobres. Ya sabes, esa cosa muy de la izquierda. Que en este caso no está promocionado por Izquierda Unida, sino que está por el gobierno de España. Están bien invertidos los impuestos. Están bien invertidos los impuestos de Georgia, que como sabes ya me he venido. Así que me alivia saber que no va ni un duro de mi sueldo a esas cosas. Y la segunda cosa que te he traído es otra cosa que la habrás visto ya, y es que Alberto Garzón, el pobrecito, este cura de este tiempo, qué pobre hombre, que está muy preocupado porque comemos mucha carne, que dice que en España es el sitio donde más carne se come. Bueno, yo te digo que desde aquí es lo único que me da envidia de los españoles, que la carne española es maravillosa y que aquí en Georgia la carne está regular. Y que este tío, pues en lugar de estar sermoneando, él dice de primeras que no está sermoneando, por supuesto, pero sí está sermoneando. Bueno, que lo que dice este hombre es que hay que comer menos carne, que comamos un poco menos y tal. Supongo que podemos comer carne e irnos de viaje de novio o de viaje de boda a Nueva Zelanda y comer carne en Nueva Zelanda, ¿no? Esas vacas no, no contaminan. Sobre todo el queroseno de los aviones que llevan a Nueva Zelanda, que está aquí al lado, bueno, que está lejos, que nos quejamos de vicio, Fernando. Pues que el queroseno ese, pues nada, que resulta que bueno, que no contamina, no echa CO2.
En fin, dejad de comer carne y enviarla para acá, que ya os he dicho que me hace falta. Un abrazo a todos y un saludo a todos los que escuchan La Contra y espero una contravía, Fernando. Esta obsesión que les ha entrado Francisco con la carne es, yo creo, que ya de naturaleza religiosa. Ellos creerán que son los primeros, pero en esto de evitar la carne las religiones tienen mucho que decir. En la India, por ejemplo, donde está la mayor parte de vegetarianos del mundo, hay muchísimos vegetarianos en aquel país y todos lo son por motivos religiosos. En el cristianismo, que nunca ha sido reacio a la carne, hay órdenes como la de los cartujos, que es una orden vegetariana. Bueno, no es exactamente vegetariana la de los cartujos. Son medio vegetarianos, porque comen pescado, sí que comen, pero eso sí, un chuletón de buey no se pueden comer. La Iglesia Católica considera la gula como un pecado capital, aunque consiente que se coma carne, siempre y cuando no sea los viernes de Cuaresma. Santo Tomás de Aquino trató el tema este de la dieta muy a fondo. Él distinguió la gula en 5 especies: una, los manjares exquisitos; otra, comer en cantidad excesiva; otra, comer platos preparados así con mucho esmero, bien cocinados; y otra era comer fuera de las 3 comidas diarias, es decir, picar entre horas, vamos, que sepáis que no está bien, y no está bien por ninguna razón, pero es que también Santo Tomás de Aquino considera que eso es una especie de la gula. Y la última era comer con voracidad, es decir, ponerse morado. Bien, pues estos están a 5 minutos de sacar su propia suma teológica, dedicada a lo que debemos comer y en qué cantidad. Es curioso, pero esta es la gente que hace 80 años quemaba iglesias y que ahora aseguran que la religión no es más que una superstición y están cayendo en todo igual. A ver, yo personalmente no soy de comer mucha carne, pero que cada uno haga lo que le venga en gana. Para ellos, para esta gente, la virtud son ellos mismos y todo el mundo tiene que vivir como lo hacen ellos. En fin, vamos a seguir, vamos con Roberto, que nos comenta lo del asesinato de Samuel en La Coruña la semana pasada. Quería hablar acerca de Samuel, el chico que mataron aquí en La Coruña. Samuel era un chico de 24 años, que según cuentan era un buen chaval, un joven que no había hecho daño a nadie y que, aprovechando que estaban levantando las restricciones al ocio nocturno, el jueves pasado pues salió de copas en el primer día que abrían los bares hasta tarde. La cosa es que estaba saliendo de un bar de copas y estaba por allí por la zona de Riazor cuando estaba acompañado por una amiga. Estaba con el teléfono móvil en la mano haciendo una videollamada a otra amiga que estaba pues en otro sitio, y mientras estaba haciendo esta videollamada pasó por delante un chico acompañado de su novia, y el chico, por la razón que fuera, entendió que lo estaba grabando y le fue allí a recriminar que parase de grabarlo, y le propinó unos golpes que lo dejaron en el suelo. Y bueno, después de esto, este chico se fue y volvió acompañado de un grupo de jóvenes. Cuentan que eran 7, pero bueno, hay 12 detenidos en total, no sé cuántos fueron. Y entre todos le pegaron allí una paliza en el suelo y lo lincharon hasta que Samuel murió. Lo mataron allí mismo. Llegó la ambulancia, lo llevaron para el hospital. Según cuentan, pues llegó en un estado deplorable al hospital, ya había muerto a golpes. Y la cosa es que durante los golpes gritaron maricón, maricón. No sé exactamente cómo fue el caso, pero esto se sabe que fue así. Hay varios testigos que lo afirman. Entonces el chico era gay y pertenecía además a la asociación ALAS, a la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual, que era una asociación LGTBI. Se hizo una manifestación en el ayuntamiento, que fueron también los padres, y que los padres pidieron que no se politizase el evento. En la manifestación pues se recriminó no a la violencia, y que se pedían unas calles más seguras y que justicia para Samuel. Esta es una ciudad pequeña, todo el mundo conoce a todo el mundo conoce a alguien que conoce al chico o este tipo de cosas. Y bueno, la cosa es que pidieron que no se politizara el evento y que se pidiera exclusivamente eso. Bueno, cuando llegue el caso al juez, habrá que preguntarse una serie de cosas, que el juez se las preguntará. Y la primera es si este chico fueron a por él o lo eligieron en primer momento por ser gay, o si se conocían de antes, si habían tenido algún problema o algo de esto, que no lo sé, o si fueron a por él exclusivamente porque fuera gay. Yo personalmente, sin saberlo, no creo que lo eligieran y fueran a por él por ser gay.
Aunque sí que es verdad, y esta es otra pregunta que se va a hacer el juez, es si cuando el grupo de jóvenes vino por él y lo pegaron, se ensañaron más con él por ser homosexual. Porque también ahí también entraría unas bases para dictaminar delito de odio. Y esto es posible que suceda. Entonces, en cualquier caso, la asociación esta, ALAS, entendió que sí, que ahí había delito de odio, que lo habían elegido o que se habían ensayado más con él por ser gay, y convocaron manifestaciones en otras ciudades para pedir no contra la homofobia. Una de ellas es Madrid, como bien sabes. Y la cosa es que en estas otras ciudades, pues por ejemplo en Madrid, hubo cargas policiales. Y después de las cargas policiales, la cosa acabó. Hubo grupos de jóvenes que acabaron gritando: Ayuso fascista, estás en nuestra lista. O sea que los deseos de la familia de que no se politizase el evento, pues no fueron oídos. Eh, bueno, yo creo que es un incidente trágico. Creo que ojalá no se repita ningún de estos incidentes, porque esta es una ciudad tranquila y pequeña y no nos gusta ver estas cosas. Y la verdad es que es una pena y es un síntoma yo creo que de una sociedad enferma, el hecho de que todo se politice hasta este punto y que se haya desvirtuado lo que ha sido, pues, un incidente trágico con unos culpables muy concretos. Bueno, un saludo a las contraescuchas. Por lo que he podido leer sobre este caso, creo que la paliza que le dieron se la hubiesen dado siendo gay o heterosexual. Los tres que han detenido, no sé si los has visto, el mundo lleva las fotografías, son unas bestias pardas, de esos que mejor no cruzarse por la calle, vamos. Si una vez estaban metidos en la agresión, pues ya vieron que Samuel era gay, no sé. En principio no deberían saberlo, a no ser que les sonase su cara. La Coruña es una ciudad pequeña y pues la gente en estas ciudades, la gente joven por lo menos se conoce de vista, pues siempre van a mirar los mismos sitios. Entonces es posible que si identificasen que era gay, pues le diesen todavía con más ganas. Pero vamos, que este tipo de gente violenta no distingue entre homosexuales y heterosexuales. Son violentos sin más. Si me hubieran visto a mí con la cámara grabar o hacer una videoconferencia, me hubiesen dado la paliza y me hubiesen matado igual. Es esencialmente gentuza. Así que, bien, no hay que buscar crímenes añadidos o motivos añadidos al crimen en sí, ¿no? Luego, respecto a lo de las manifestaciones que hubo en diferentes ciudades de España, en la de Madrid culparon a Isabel Díaz Ayuso. Sí, a Isabel Díaz Ayuso. Era algo psicotrópico. Le decían: Ayuso, fascista, estás en nuestra lista o algo así. Lo de Samuel, vamos, les importaba un pimiento. Salieron a armarle en la calle y la armaron, bueno, hasta que la policía tuvo que intervenir. En Twitter, Juan Carlos Monedero culpó a Almeida, que es alcalde de Madrid, por no haber colgado la bandera arcoiris en la fachada del ayuntamiento durante los días del orgullo gay. No la colgó, pero mantuvo iluminada la Cibeles y la propia fachada durante el pasado fin de semana con los colores del arcoiris. Pero bueno, aquí la cuestión es lo de siempre, es echar la culpa a los madrileños así en general. Madrid es el culpable de todo lo malo que pasa en el mundo simplemente porque los madrileños no votan lo que ellos quieren. Bien, vamos ahora con Sergio, que a raíz del vídeo que hice el otro día en la Contraventanas sobre los apodos de los reyes de España, quiere hacer una propuesta sobre el apodo de Juan Carlos I. Buenos días, Fernando. Te mando este audio para preguntarte respecto del programa que hiciste respecto a los apodos de los reyes de España, que noté que te saltaste a Amadeo I. Cierto es que te saltaste a otros muchos, pero me dio pena que te saltaras al pobre Amadeo, que tiene un sobrenombre bien bonito, el Rey Caballero. También dijiste que no tienen sobrenombre ni Juan Carlos I ni Felipe VI. Cierto es, espero que Juan Carlos I se lo pongan rápido antes de que se le ocurra a otro ponérselo, porque menuda la que están armando últimamente con él, y como no le pongamos el sobrenombre rápido se va a quedar con o el campechano o el sinvergüenza. Yo propongo robárselo creo que es a Luis I, lo de el liberal. No sé muy bien cómo de liberales eran en el siglo XVIII los reyes absolutos, pero yo creo que Juan Carlos I se lo merece un poco más. Por cierto, me parece que podrías aprovechar esta coincidencia entre los reyes y sus apodos y tu otra sección en el programa con los escudos de los distintos reinos de España, para aprovechar a hacer un programa sobre los distintos escudos de los reyes de España, los escudos reales, digo,
y mirar a ver por qué es que todos los reyes de España en toda la historia han tenido en sus escudos las armas de león con un león rojo en vez de un león morado o púrpura o como se llame en heráldica, excepto Felipe VI, que es el primero en tener el león del color que es. Bueno, nada más. Enhorabuena por tu programa y sigue así. Juan Carlos I, que yo sepa, ha tenido 2 apodos. No los dije porque no sabemos si pasan a la historia. Caray, Juan Carlos I está todavía vivo. Uno al principio, el primero de los apodos, que se lo inventó Santiago Carrillo del Partido Comunista, pero que pronto dejó de usarse porque era una profecía no cumplida. Le motejó como Juan Carlos el Breve. Y claro, de breve nada, reinó durante casi 40 años. Luego, posteriormente a lo del Breve, le pusieron lo del campechano, porque es un tipo muy campechano, Juan Carlos I. Pero claro, es un apodo negativo, puesto en vida además, así que habrá que esperar unas cuantas décadas a ver si consigue subsistir, que lo mismo sí, pero no lo sabemos. Los apodos reales no son algo oficial, no lo olvides, bueno, con la excepción del de reyes católicos, a quienes Alejandro VI les concedió el título mediante una bula. El resto son todo apodos oficiosos, unos consiguen quedarse y transmitirse de generación en generación y otros no. Para Juan Carlos I ya veremos con qué apodo, si es que llega a pasar con alguno, pasa a la posteridad. Este que propones tú del liberal, pues podría valer, aunque especialmente en la acepción sexual del término. En fin, ya me entiendes, ¿no? En ese aspecto, liberal ha sido un rato. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla sobre las vacunas y por qué hay que ser optimista en torno a ellas. La vacunación poblacional va cambiando el panorama pandémico en el sentido esperado y deseado. La mortalidad por COVID cae muy significativamente pese a la relajación en las normas de distancia y barrera, pese a la irrupción de linajes de alta transmisibilidad y pese al aumento del número de contagios. La vacunación poblacional, aún incompleta, está demostrando ser de todas nuestras contramedidas la de mayor utilidad. Probablemente el virus no tiene los días contados, pero la pandemia tiene asegurada una duración acortada por mor de la vacunación. A pesar de los negacionistas, a pesar de los malos gestores y a pesar de los imprudentes, los datos nos demuestran que el optimismo está justificado. Un cordial saludo especialmente a Andrea de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya la contra de hoy. Mañana será, hoy es martes, pues mañana será miércoles y habrá contracrónica. Estos días he estado de viaje en Cádiz y por eso no he podido hacer ni contrahistoria sí hice porque la dejé hecha, pero no puedo hacer este fin de semana, básicamente. Creo que tocaba el contraplano, no pude hacerlo, ni la contrarréplica. Y este fin de semana próximo también tengo que marcharme, tengo que ir a una mesa redonda en Soria. Así que bueno, las cosas están volviendo a la normalidad dentro de lo que cabe, a pesar de que todavía la pandemia no se ha ido del todo y está volviendo el tema presencial, lo cual lo agradezco yo mucho porque a lo tonto, el último año y medio, yo apenas he salido o de mi casa o directamente de la ciudad de Madrid y estamos en pleno verano y siempre apetece airearse un poquillo. Así que bueno, entre tanto me despido de vosotros, hasta mañana.